Todos recordamos la imagen del Santo Padre confesándose, bajando a la Basílica de San Pedro y como un penitente más arrodillándose delante del confesionario. Posiblemente esa imagen haya arrastrado a más penitentes a acercarse a ese sacramento que muchas de las predicaciones que hemos realizado. El mejor sermón es el de Fray Ejemplo. Fray Ejemplo es el mejor de los predicadores. Permítame compartir con ustedes experiencias y consejos prácticos sobre el sacramento de la confesión. Sí, quisiera en esta edición con ustedes hablar de algunos consejos prácticos sobre el sacramento de la confesión, o sacramento de la reconciliación, o sacramento de la penitencia, porque conocemos de tantas formas el sacramento del perdón. Comienzo por la siguiente reflexión. Estamos en una cultura del impacto mediático, sí, en la que la imagen puede llegar a tener más impacto que la palabra. Es verdad que dijo San Pablo eso de que la fe entra por el oído, pero yo me atrevería a decirle a San Pablo que quizás si viviese en nuestro mundo diría también que la fe también entra por el ojo. Sí, el testimonio verdaderamente puede llegar a ser muy aleccionador. Y ha habido dos imágenes del pontificado del Papa Francisco que yo creo que pueden pasar a ser emblemáticas. Una de ellas es el abrazo del Santo Padre a los rostros de enfermos deformes. Sí, nos acordamos de determinadas imágenes, como algunos enfermos que a nuestra sensibilidad más bien nos producen una dificultad de acercamiento. Sin embargo, ver cómo la caridad y la misericordia se vuelca totalmente sobre esos enfermos y les besa en su rostro deformado con cariño. Es una imagen que ha marcado este pontificado. Y la otra imagen que yo creo que ha marcado este pontificado es la imagen del Papa confesándose. Antes de él sentarse a administrar el sacramento del perdón, ser él en primer lugar el que se pone de rodillas y pide perdón. Mostrarse delante del mundo como un médico enfermo, un pastor que al mismo tiempo es oveja y no deja de ser oveja para poder ser pastor, y compaginar ambas cosas, ¿no? Como dijo San Agustín en una conocida expresión suya: con vosotros soy cristiano, para vosotros soy pastor. Esta intuición del Papa Francisco también se ha traducido en otras cosas, como la introducción de esa celebración de las 24 horas para el Señor en medio de la Cuaresma, una celebración intensiva durante 24 horas ininterrumpidamente del sacramento de la confesión en las catedrales o en otras iglesias, o todos recordamos el jubileo de la misericordia. Sí, creo que en ese espíritu, en ese don carismático que el Papa ha ofrecido a la Iglesia, de una manera central está la llamada a la conversión, la llamada al sacramento de la confesión. Quisiera desgranar algunos consejos prácticos sobre cómo acercarnos con confianza, superando nuestros miedos, ¿no?, y nuestras resistencias interiores a este sacramento de la confesión. Todos recordamos que en nuestro catecismo aprendimos que los pasos, ¿no?, de este sacramento en su celebración son 5.
examen de conciencia, dolor de los pecados, propósito de enmienda, confesar los pecados al sacerdote y cumplir la penitencia. Vamos a repasarlos. El primero, examen de conciencia. Pocas veces damos la debida importancia al primero de los pasos, que tiene lugar antes de que nos hayamos acercado al confesor. Y recordemos la parábola del hijo pródigo, como existe toda una reflexión previa en ese hijo que marchó de su casa antes de que finalmente llegue a acercarse y confesar su pecado y su dolor delante de su padre. El examen de conciencia debe de comenzar pidiendo luz al Espíritu Santo para conocernos a la luz de Dios, conocernos a la luz de la mirada de Dios. ¿Cómo me ve Dios? ¿Qué piensa el Señor de mí? ¿Estará el Señor contento con mi vida? Nosotros tenemos un concepto muy antropocéntrico. A veces solemos confundir el examen de conciencia con una mera introspección psicológica. ¿Me siento realizado o no me siento realizado? Parece que el examen de conciencia es casi como un estado de satisfacción psicológica, satisfacción interior, pero sería un error. Sería olvidarnos de que detrás del sacramento de la confesión hay una llamada de Dios a vivir conforme a su voluntad. Por eso, cuando nos ponemos en presencia de Dios, la primera pregunta debe ser: Señor, ¿tú cómo me ves? ¿Cómo me ves? Conocerme como Jesús me conoce, sin reducir el sacramento de la confesión a una mera introspección o una evaluación de autosatisfacción. Es verdad que el que nosotros no estemos en paz con nosotros mismos, el que no estemos satisfechos, es una pista, por supuesto que es una pista, porque el estar interiormente mal, el haber perdido la paz, nos está indicando que posiblemente estamos alejados de la voluntad de Dios y nos tiene que poner en pista de esa pregunta: ¿qué piensa Dios de mí? ¿Está Dios contento conmigo? Pero sería un error reducir el examen de conciencia meramente a un cuestionamiento o a un examen de nuestra satisfacción o no satisfacción interior. Entre otras cosas, porque también la conciencia tiene que ser educada. Y no basta con decir: a mí me remuerde la conciencia o a mí no me remuerde la conciencia. Igual a alguno le debería de remorder la conciencia porque no le remuerde la conciencia, ¿eh? También la conciencia tiene que ser educada. El hecho de que tengamos la conciencia anestesiada puede ser también objeto de tener responsabilidad en ello. El hecho de sentirse bien cuando uno debería de sentirse mal, ¿acaso no es eso no debería ser objeto de reflexión interior? Por eso, estamos en un acto teologal. ¿Cómo me mira Dios? No solo cómo me veo yo a mí mismo. Es muy importante dejarnos ver a la luz de Dios. Y además, digamos una cosa: el que sea la luz de Dios, el que sean los mandamientos de la ley de Dios, los que pongan luz en nuestra vida para vernos con objetividad, eso también nos va a ayudar mucho. A veces uno no ve tan fácilmente sus propios pecados, sus propios defectos. Con los defectos pasa a veces como con las luces largas de los coches, de los autos. Solo te molestan los que vienen de enfrente, los tuyos no te molestan. Molestan los de los demás, los focos de los demás, que te ciegan, pero los tuyos no te molestan porque apuntan en dirección contraria. Por eso tenemos que dejarnos interpelar por la luz de Dios para vernos en nuestra verdadera objetividad. ¿Y esto cómo se hace? ¿Esto en qué se traduce? Si yo quiero que el examen de conciencia sea verme desde la luz de Dios, ¿de qué manera puedo hacerlo? Un servidor tuve ocasión de escribir hace poco tiempo todavía un libro con el título de A la luz de su mirada, en el que ofrecí algunos instrumentos concretos sobre el examen de conciencia. Y el primero, obviamente, que es el más pedagógico, es el de servirnos de los 10 mandamientos de la ley de Dios. Los mandamientos de la ley de Dios son una
lámpara y luz para nuestro camino, para que nos veamos confrontados, cotejados con esa luz de Dios. También hay otros caminos concretos que también creo que deben de ser complementarios, como son, por ejemplo, el examen de conciencia desde las bienaventuranzas, o desde el listado de las virtudes, o desde distintos pasajes bíblicos. La palabra de Dios siempre es interpelante y podemos servirnos de muchos pasajes de la Sagrada Escritura para hacer un examen de conciencia. Si es verdad que el más tradicional ha sido desde los 10 mandamientos, yo les invito a ustedes a hacer también un examen de conciencia según las bienaventuranzas, siguiendo también los pecados capitales, siguiendo también las características del amor de San Pablo que dice en Corintios 13, tantos otros pasajes evangélicos que son para nosotros como un espejo en el que ver nuestra vida a la luz de Dios. No olvidemos también una posibilidad que es muy práctica. A veces también, y es frecuente, que los confesores, les voy a decir que yo tengo pues una de los regalos que Dios me ha dado también, aun siendo obispo, es mantener siempre pues unas horas en mi agenda semanal destinadas al sacramento de la confesión. Procuro hacerlo y en nuestra capilla de la adoración perpetua ahí tengo mi horario de confesionario, que es un momento de máxima, de disfrutar del sacerdocio en el que puedo estar ahí presente. Pues quería decir que es frecuente que los sacerdotes ayudemos a los fieles en su examen de conciencia. Con frecuencia viene un fiel, manifiesta los pecados, si no ha hecho un examen de conciencia muy ordenado, manifiesta los pecados que más le preocupan, pero luego también el sacerdote puede y conviene que lo haga, en más de una ocasión cuando ve que no ha habido un examen de conciencia muy ordenado, puede ayudarle con determinadas preguntas. Y frecuentemente se descubre, el confesor, el sacerdote descubre que a veces pues, nos hemos acercado al sacramento desde una preocupación determinada, por ejemplo, porque alguien ha tenido una discusión con su padre o con su madre y ese joven tiene un gran disgusto por haber faltado el respeto a su padre y a su madre y acude al sacramento de la confesión, pero posiblemente quizás no tengas en ese momento no ha tenido la sensibilidad suficiente para caer en cuenta de que hay otros aspectos de su vida a los cuales también tiene que poner luz, tiene que encender los focos, hacer luz en todos los aspectos de nuestra vida. Por eso también el examen de conciencia a veces se realiza complementariamente en ese diálogo con el sacerdote, en el momento del sacramento. Pero vayamos adelante, porque son 5 los puntos y estoy todavía en el primero y le prometo ser capaz de ser resumido para hablar de los 5 en esta charla. En segundo lugar es dolor de los pecados. Sin duda alguna, la contrición es el acto esencial de la confesión, es lo esencial, el acto de contrición. En la parábola del hijo pródigo es ese momento en que dice: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Me duele el haber ofendido el corazón de Dios. Tenemos que procurar darle toda la importancia al acto de contrición cuando nos acercamos a este sacramento. Y cuidado, porque tenemos que reconocer que con cierta frecuencia el dolor que nos mueve para acercarnos al sacramento de la confesión es un dolor que no es santo. A veces es un amor propio herido. A veces es el decir: he fallado, ¿cómo es posible que yo haya vuelto a caer? Me avergüenzo de mí mismo. A veces no hay un debido dolor de haber ofendido a Dios, sino casi una decepción de amor propio con uno mismo. ¿No será tal vez en esa sensación que tenemos de que no adelantamos y no avanzamos lo que debiéramos de avanzar en la vida espiritual, no será más bien que el problema está en que no hay verdadero acto de contrición o que el acto de contrición es muy imperfecto? Porque todos sabemos que desde la atricción a la contrición hay un paso que debe de darse y debe de irse purificando. La atricción sabemos que es el dolor
por las consecuencias que pueden derivarse de nuestros pecados, pero la contrición es el dolor por haber ofendido a quien sé que me ama. Tenemos que pedir al Señor, para poder avanzar en la vida espiritual, tener verdadero dolor de contrición. Me duele no darle a Dios la respuesta que se merece. Me duele no responderle como un hijo debiera hacerlo con su padre. El tercer aspecto, después de ese acto de contrición que digo que es central y es el que es definitivo, ¿no?, en este sacramento de la confesión, y a veces también puede ocurrir que si el dolor de contrición no era suficiente, en el mismo encuentro con el sacerdote se suscita. Recordemos cómo el hijo pródigo posiblemente se acercó al encuentro con su padre sin darse cuenta de lo que le había hecho sufrir a su padre, y al encontrarse con él, al ver cómo el padre le acogía, se dio cuenta de lo que le había hecho sufrir. También puede ocurrir que el acto de contrición, en el momento del encuentro, de la celebración del sacramento de la confesión, sea como un abrirnos los ojos a qué bueno es Dios, qué paciencia ha tenido conmigo y cómo le he hecho sufrir. El tercer aspecto de la confesión es el propósito de enmienda, muy ligado al dolor de los pecados. Del dolor de los pecados se deriva un propósito de enmienda, pero el dolor de los pecados no tiene que ser únicamente teórico, tiene que traducirse en la práctica, en una estrategia concreta que tiene que derivarse de ella. Acordémonos como en el Evangelio hay pasajes que dicen: si tu mano te hace caer, córtatela, que más te vale entrar en el cielo manco. Que ese tipo de consejos evangélicos, que obviamente, ¿no?, pues la Iglesia nunca ha interpretado en su literalidad, sino que los ha interpretado en un sentido espiritual, en cortar por lo sano. Decimos, no sé si ustedes en su utilización de la lengua española utilizan esa expresión. En España utilizamos mucho la expresión hay que cortar por lo sano. Precisamente es una aplicación práctica de ese principio, es decir, estamos llamados a tomar decisiones para ordenar nuestra vida, para que estratégicamente no seamos tan fácilmente tentados. Y quizás alguien tiene que decir, pues yo debo de saber cortar con ciertas amistades, porque sé que en determinados ambientes, con determinadas amistades, no tengo la personalidad suficiente para hacer frente a las tentaciones. El propósito de enmienda es también un juicio prudencial, es decir, de qué manera tengo que ordenar mi vida, mis horarios, mi forma de acostarme, mi forma de ver la televisión, para que previsiblemente pues, pueda tener éxito en la lucha contra la tentación. Hay también una posibilidad de que en el diálogo con el sacerdote, en el sacramento de la confesión, se den consejos prácticos sobre el propósito de enmienda. Confesar los pecados al sacerdote, que es curioso, que parece que ha sido este cuarto de los pasos. En este sacramento parece que es el paso que ha dado nombre al sacramento de la confesión. Pero no olvidemos que ha sido precedido de los tres primeros. Confesar los pecados al sacerdote es descubrir en él, el ministro y el representante de Jesucristo. Algunos dicen, ¿y por qué tengo que confesar yo mis pecados a un hombre? ¿No los podría yo confesar directamente a Dios? A ver, pues creo que la respuesta a esa pregunta está en el mismo Evangelio. Jesús dice, a quienes les perdonéis los pecados les quedan perdonados, a quienes se los retengáis les quedan retenidos. Luego eso quiere decir que Jesucristo le ha dado al sacerdote en la administración del sacramento del perdón, le ha dado ese deber de discernir si existe un arrepentimiento suficiente de sus pecados o si no existe. Lógicamente, para hacer ese discernimiento, los pecados tienen que ser manifestados. A quienes se los perdonéis quedan perdonados, a quienes no se los perdonéis quedan retenidos. En esa resistencia que hay a veces en algunos contextos de manifestar los pecados a un hombre, a un sacerdote, a un ministro de Dios, yo en alguna ocasión me he atrevido a decirle a alguien que dice, ¿no?, que manifiesta, yo me confieso directamente con Dios. Y le digo, bueno, ¿y por qué no te
bautizas directamente con Dios? ¿O por qué no celebras tú la Eucaristía tú solo con Dios? Tú, cualquiera de los 7 sacramentos, entiendes que hay un ministro para celebrarlo. ¿Por qué este sacramento pretendes hacerlo por una especie de unión directa con Dios sin la mediación sacramental? Obviamente es una tentación del maligno que pretende poner en cuestión la mediación sacramental de la Iglesia. El sacerdote es ministro de Cristo y cuando estamos ante él estamos ante la presencia del Cristo glorioso que nos abraza, que nos perdona. Y el secreto de confesión que obliga a todos los sacerdotes obviamente tiene su razón de ser porque no está actuando a título propio, particular, sino actúa in persona Christi, en nombre de Jesucristo. Y por último, el quinto de los puntos, cumplir la penitencia, examen de conciencia, dolor de los pecados, propósito de enmienda, confesar los pecados al sacerdote, cumplir la penitencia. Estamos llamados a que esa penitencia sea también medicinal. A veces tenemos que reconocer que los sacerdotes hemos recurrido a una penitencia un poco estándar para todo el mundo, del rezo de unas oraciones de una manera un poco estandarizada. Y debiéramos hacer un esfuerzo de que las penitencias fuesen también lo máximamente adecuadas, personalizadas y pedagógicas. No olvidemos una cosa, también la Iglesia le dice al penitente que puede sugerirle al confesor alguna penitencia para que el propio confesor se la imponga. A veces es muy interesante esta posibilidad, que el propio penitente le sugiera al sacerdote: creo que me vendría bien esta penitencia para sanarme, porque uno mismo es conocedor de sus circunstancias y a veces puede ayudarle mucho al sacerdote en esa elección de la penitencia adecuada. La penitencia no es un perdón pospuesto, entendámoslo bien, ¿eh? La penitencia no es decir, bueno, pues Dios no te ha perdonado del todo, pero en la medida que hagas esa penitencia te irá perdonando. No ese es el sentido. La penitencia es la conciencia de que en nuestra vida, además de ser perdonados, de que nuestra culpa sea perdonada por Dios, es muy importante también la reparación, la purificación de la mancha que el pecado ha dejado en nosotros. Tengamos en cuenta que el pecado, además de haber infligido una ofensa en el corazón de Dios, también el pecado ha dejado en nosotros una mancha que es tarea nuestra, es cometido nuestro en nuestra vida irla purificando, y de ahí la doctrina de las indulgencias, y de ahí también pues la necesidad a veces del purgatorio como una etapa de purificación después de nuestra vida. Son 5 pues esos pasos que he querido desarrollar como en consejos prácticos de cómo confesarnos y cómo acercarnos, ¿no?, a este sacramento que es maravilloso. Les voy a decir que para un sacerdote celebrar este sacramento de la confesión es un ministerio sacrificado, exigente, sobre todo cuando se meten muchas horas, pero al mismo tiempo es también uno de los lugares en los que el sacerdote experimenta el poder de Dios y goza de ver los milagros que Dios hace en las almas. Ha habido muchos momentos en mi propia vida, se lo puedo compartir, en los que cuando alguien ha asistido al milagro de una conversión en el sacramento de la confesión, ha visto un propósito de enmienda, ha visto un acto de contrición, unas lágrimas, que ha dicho: Señor, te doy las gracias por el sacerdocio que me distes, solo por este momento del que estoy siendo testigo, estoy asistiendo al nacimiento de una nueva vida en el sacramento de la confesión, solo por este momento hubiese merecido la pena mi vida. Es un gran regalo este sacramento, que por cierto es un sacramento con muchos nombres, y creo que cada uno de esos nombres que le damos al sacramento matiza algún aspecto importante. Sacramento de la conversión, sacramento de la penitencia, sacramento de la confesión, sacramento del perdón, sacramento de la reconciliación, y también le llamamos el segundo bautismo, ¿sí?
el segundo bautismo. Volver a nacer de nuevo. ¿Hay algo más hermoso? ¿Existe la esperanza cuando verdaderamente hemos errado en nuestra vida, cuando hemos tenido un profundo, ¿no?, una quiebra total en nuestra vida? ¿Existe esperanza de volver a comenzar de nuevo? El milagro de la resurrección de Jesucristo está profundamente ligado al sacramento de la confesión. Recibir el perdón de Dios es equiparable a resucitar, porque el pecado ha matado en nosotros, el pecado mortal ha matado en nosotros la vida de gracia. El que resucitó a Lázaro es el mismo que te dice: levántate y anda, sal de ese sepulcro y comienza una vida nueva. Sí, la confesión es resurrección. Y yo les invito a todos ustedes a no perder, a quitarle todo miedo, toda resistencia. Algunos seguro, entre todos los espectadores de esta cadena, dirá: hace muchísimos años que no me he confesado, ¿por dónde podría empezar? ¿Y cómo podría acercarme? Y si te acercas al sacerdote, después de haber hecho un examen de conciencia de tu vida, si te acercas y le dices: ¿me ayuda usted porque hace 30, 40 años que no me he confesado, o tal vez no lo he hecho nunca? ¿Me ayuda usted a andar, a caminar como un niño pide ayuda a su padre, a su madre, para caminar de la mano? No tengamos miedo a nuestra incapacidad, no tengamos miedo a no saber cómo hacerlo. El Señor está deseando darnos un abrazo de acogida. La confesión, antes de una iniciativa tuya, es una iniciativa del Señor que te llama. Si tú tienes una duda, una lucha interior para confesarte, que sepas que estás siendo llamado. Esa lucha interior nace de una llamada. Si escuchas hoy la voz del Señor, no endurezcas tu corazón. Vete, acércate y recibe el abrazo de un Padre misericordioso que te dirá: te estaba esperando. Muchas gracias a todos. Continuaremos con nuestras reflexiones en los próximos programas.